Mi hija llamó temblando. Imposible, mamá. El hermano Elías está a mi lado. No en tu casa. Se me cayó la taza y el silencio del porche se volvió un zumbido en los oídos. Lo que descubrí después cambia todo. Quédate conmigo hasta el final, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde donde me ves, tu ciudad o país, y si estás en el celular, en el trabajo o en el sofá de casa. Mi nombre es Soledad Ramírez. A mis 72 años, mis manos están más curtidas por el hilo y la aguja que por el tiempo. Vivo en Demín, Nuevo México, donde el sol pega fuerte y el polvo parece tener memoria. Cada mañana, mi rutina es un rezo silencioso. El aroma del café de olla llena mi pequeña casa de adobe mientras mis dedos, nudosos por la artritis, se deslizan por las cuentas de mi rosario. Desde que mi esposo, que Dios lo tenga en su gloria, partió hace 10 años, estos pequeños rituales son los anclajes que me impiden irme a la deriva en el silencio. El aire seco de la mañana tiene un olor a tierra y a las hierbas que cultivo en mi jardín, romero, manzanilla y esa ruda que dicen que espanta las malas vibras. Esa mañana en particular no fue diferente. El sol teñía de un naranja pálido las montañas Ourgen a lo lejos, una vista que siempre me traía paz. Regué mis plantas, sintiendo el frescor del agua en mis pies descalzos sobre la tierra del patio. La soledad es una compañera extraña, a veces pesa como una manta en el calor del desierto, otras es un lienzo en blanco donde pinto los recuerdos de una vida. Pero últimamente, ese lienzo ya no estaba tan vacío. Había llegado a mi vida el hermano Elías, un hombre que parecía enviado por la misma providencia para llenar los huecos que la viudez había dejado en mi casa y en mi corazón. El hermano Elías apareció en nuestra parroquia hace unos meses. Un hombre de mediana edad, de voz suave y una mirada que inspiraba una confianza inmediata. Siempre estaba dispuesto a ayudar, a cargar las compras de las señoras mayores, a ofrecer una palabra de consuelo de las escrituras. Para mí, se había convertido en una presencia constante y bienvenida. Arreglaba lo que se rompía en mi casa, escuchaba mis historias con una paciencia infinita y me hacía sentir segura, cuidada. Era casi como el hijo varón que nunca tuve, una bendición en los años de mi ocaso. Justo la semana pasada, mientras me ayudaba a podar un rosal rebelde, me dijo algo que en su momento me pareció una muestra de su sabiduría. Doña Soledad, me dijo, secándose el sudor de la frente, usted confía demasiado. Es una bendición, pero hasta los ángeles deben cuidar sus alas. Sonreí, agradecida por su preocupación. En ese momento, sus palabras sonaron como un consejo protector, como el cuidado de un hijo. Aún no sabía que esa frase era en realidad una advertencia, una que yo misma no supe ver. Era la primera piedra de la trampa que él estaba construyendo a mi alrededor, usando mi propia fe como argamasa. Esa tarde, el calor era sofocante, de esos que aplastan el ánimo y hacen que el aire vibre sobre el asfalto. El único sonido en mi casa era el zumbido constante de mi vieja máquina de coser Singer y el canto lejano de una chicharra. Estaba terminando de bordar una estola para el padre Miguel. El hilo dorado brillaba bajo la luz que se filtraba por la ventana, un pequeño universo de paz y devoción. El hermano Elías, según yo, estaba en el baño, arreglando una tubería que goteaba desde hacía días. Su amabilidad era tan grande que se había ofrecido esa misma mañana. Podía escuchar los ruidos metálicos y sordos de sus herramientas desde mi cuarto de costura. Cada sonido era una confirmación de su bondad, un recordatorio de que no estaba completamente sola. Sentí una oleada de gratitud tan intensa que me hizo dejar la estola a un lado. Un hombre tan bueno merecía más que un simple gracias. Decidí prepararle una merienda, algo fresco para combatir el calor. Fui a la cocina, un espacio pequeño con azulejos coloridos y un olor permanente a canela y comino. La gratitud me hacía sentir ligera, casi joven de nuevo. Mientras calentaba unas tortillas de harina en el comal, el olor familiar llenó el aire. Saqué del refrigerador un poco de queso fresco y una jarra con agua de Jamaica bien fría. Era un gesto simple, la clase de cuidado que una madre ofrece sin pensarlo. Pensaba en lo mucho que Elías se parecía a mi difunto esposo en esos pequeños detalles de servicio, en esa manera silenciosa de demostrar el afecto. Era un consuelo que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. Puse todo en una bandeja con cuidado. El tintineo del vaso de vidrio contra el plato de cerámica era un sonido alegre. Hermano Elías, llamé en voz alta mientras me dirigía hacia el pasillo. ¿Ya casi termina? Le preparo algo para que refresque. La respuesta fue un silencio que se sintió más largo de lo normal. No el silencio de la concentración, sino un silencio vacío, hueco. Por un instante, el zumbido de la chicharra afuera pareció volverse ensordecedor, llenando un espacio que de repente se sentía extrañamente grande. Aún no sabía que ese silencio era la primera grieta que anunciaba el derrumbe de mi mundo. Casi, doña Soledad. No se moleste, respondió finalmente su voz, pero sonaba extraña, como si viniera de muy lejos.
un poco ahogada. Lo atribuí a las paredes gruesas de adobe de la casa, que a veces se tragan los sonidos. Dejé la bandeja en la mesita del comedor y volví a mi costura, pero una pequeña semilla de inquietud se había plantado en mi pecho. Traté de ignorarla, diciéndome a mí misma que eran tonterías de una vieja. La aguja subía y bajaba, pero mi mente ya no estaba en las puntadas. Mis pensamientos volaron hacia mi hija, Valeria. Mi único tesoro, mi orgullo. Es maestra en un pueblo vecino, a poco más de una hora en el autobús interurbano. Miré el reloj de pared, un viejo regulador cuyo tic-tac era el latido del corazón de la casa. Ya debía de estar en camino. Siempre me llamaba desde la estación para que no me preocupara. La espera de esa llamada era otro de mis pequeños rituales diarios, uno que me llenaba de una ansiedad dulce, la anticipación de escuchar su voz alegre contándome su día. Recordé la última conversación que tuvimos el domingo anterior. Mamá, eres demasiado confiada, me había dicho con ese tono suyo que mezclaba el amor con la frustración. Este no es el mundo de antes. No puedes dejar que cualquiera entre a tu casa así como así. Sus palabras me dolieron un poco, como si no valorara mi juicio. El hermano Elías es un hombre de Dios, mija, le respondí. Ahora, el recuerdo de mi propia terquedad me quemaba en la garganta, con un sabor amargo a presentimiento. Seguí cosiendo, intentando concentrarme en la simetría del bordado. El hilo dorado se deslizaba entre mis dedos, pero la imagen de Valeria no se iba de mi cabeza. Su sonrisa, la forma en que arrugaba la nariz cuando algo le preocupaba. Ella era mi mundo entero. El amor por un hijo es algo feroz. Un instinto que no envejece, que no se cansa. Es una cuerda invisible que nos une, no importa la distancia. Y en ese momento, sentí un tirón inexplicable en esa cuerda, una tensión sutil pero alarmante, como si algo tirara de ella desde el otro extremo. Miré por la ventana. La calle de Demín estaba desierta, bañada por una luz blanca y cegadora. El calor había hecho que todos se refugiaran en sus casas. La sensación de aislamiento era palpable. Éramos una pequeña comunidad en medio de la inmensidad del desierto, un lugar donde todos se conocen, o al menos eso creemos. La confianza es la moneda de cambio en pueblos como este, y yo era rica en ella. Demasiado rica, al parecer. Me di cuenta de lo vulnerable que era mi pequeña fortaleza de adobe. Volví a pensar en todos los gestos de Elías. La vez que me arregló la puerta mosquitera que no cerraba bien. Las veces que me trajo pan dulce de la panadería. La semana pasada, incluso me regaló un pequeño milagro de plata para mi artritis, diciéndome que rezaría por mi salud. Llevé la mano al bolsillo de mi delantal y sentí el frío del metal contra mis dedos. Cada uno de esos recuerdos, que antes eran prueba de su bondad, ahora comenzaban a sentirse como piezas de un rompecabezas que no quería armar. De repente, me di cuenta de que los ruidos del baño se habían detenido por completo. Ya no había golpes, ni el sonido del agua corriendo. Solo silencio. Un silencio profundo y pesado que parecía absorber todos los demás sonidos de la casa. Ni siquiera el zumbido de la mosca que antes revoloteaba cerca de la ventana se oía ya. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una reacción absurda en medio del calor aplastante de la tarde. Era un silencio expectante, como la calma que precede a la tormenta. Fue entonces cuando el teléfono de la pared sonó. El timbre, un sonido agudo y estridente, rasgó la quietud de la tarde con una violencia inesperada. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho, pero no fue con la alegría de esperarla. Llamada de Valeria. Fue un salto de puro pavor, un pánico repentino e inexplicable que me heló la sangre y me dejó sin aliento por un segundo. Me levanté lentamente de la silla, el delantal se sentía pesado sobre mis piernas. Caminé hacia el teléfono, cada crujido del suelo de madera sonaba como un disparo en el silencio. Me sequé las manos sudorosas en la tela áspera, un gesto automático para buscar algo de normalidad. Podía oler el polvo en el aire, un olor seco y antiguo que de repente me pareció el olor del miedo. El teléfono seguía sonando, insistente, como una alarma que ya era demasiado tarde para atender. Descolgué el auricular. Bueno, dije, tratando de que mi voz sonara normal, cálida, la voz de una madre esperando a su hija. Pero del otro lado de la línea solo hubo estática, un ruido blanco que sonaba como un abismo. Sostuve el auricular con fuerza, mi oído pegado al plástico, esperando. El silencio al otro lado se estiró por una eternidad, y en ese vacío empecé a sentir el verdadero terror. Mamá. La palabra fue apenas un susurro, una exhalación rota. Era la voz de Valeria, pero era una versión frágil y quebrada que nunca antes había escuchado. No era la voz de mi hija, fuerte y llena de vida, era el eco de alguien a quien le habían robado el aire. El sonido me atravesó como un cuchillo de hielo, congelando cada músculo de mi cuerpo. Me quedé paralizada, incapaz de respirar. Mi hija, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Dónde estás?
Las preguntas se atropellaron. En mi boca, urgentes y desesperadas. Apreté el auricular con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El plástico se sentía resbaladizo por el sudor frío de mi mano. Mi mente se negaba a aceptar lo que mi corazón ya sabía. Algo estaba terriblemente mal. La cuerda invisible que nos unía estaba tensa hasta el punto de romperse. Mamá, él no está en tu casa. Está en el asiento junto a mí. Las palabras llegaron a través de la línea, y mi cerebro simplemente no pudo procesarlas. Eran un disparate, una frase sin sentido. ¿Él? ¿Quién? Miré instintivamente hacia el pasillo, hacia la puerta del baño donde se suponía que estaba el hermano Elías. El olor del café que le había preparado todavía flotaba en el aire, una burla cruel a mi estupidez. ¿Quién, mi amor? ¿De qué hablas?, pregunté, aunque una oscuridad fría y nauseabunda ya se estaba expandiendo en mi estómago. Era el conocimiento terrible que a veces llega antes que la razón, la intuición de una madre que es más antigua que cualquier lógica. Me acerqué a la puerta del baño y la empujé suavemente. Estaba vacío. La tubería goteaba rítmicamente sobre un balde. Él nunca había estado allí. La siguiente frase de Valeria fue un sollozo ahogado que me partió el alma en 1000 pedazos. El hermano Elías está aquí, mirándome. Dijo que tú le pediste que me recogiera en la carretera. La mentira era tan perfecta, tan monstruosa en su diseño, que me robó el aire de los pulmones. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, cada gesto de ayuda, todo era una farsa. Una red cuidadosamente tejida para atrapar no a mí, sino a ella. Mi mundo se desmoronó. La bandeja con la merienda que había dejado en la mesita del comedor se deslizó y cayó al suelo con un estrépito de cerámica rota. El sonido retumbó en la casa silenciosa, el eco de mi corazón haciéndose añicos. El hombre bueno, el vecino servicial, el hermano en Cristo, era un depredador. Y yo, en mi ciega y estúpida confianza, le había abierto la puerta de mi casa y le había entregado a mi única hija. La línea se cortó. Me quedé de pie, inmóvil, con el auricular mudo en la mano, el olor a polvo y a confianza rota llenando mis pulmones. El calor de la tarde de Nuevo México de repente se sentía como el frío de una tumba. Era una mujer de 72 años, sola en una casa silenciosa, a kilómetros de mi hija, y acababa de darme cuenta de que yo misma había invitado al lobo a mi rebaño. Estaba atrapada, y el reloj no dejaba de correr. El auricular se sentía como un pedazo de hielo en mi mano, y el silencio al otro lado de la línea era un abismo que me tragaba. Mis ojos se clavaron en los pedazos rotos del plato de cerámica en el suelo, esparcidos como los fragmentos de mi propia vida. El agua de Jamaica formaba un charco rojo y pegajoso sobre las baldosas, como una mancha de sangre anunciando la tragedia. Por un instante, el mundo entero se detuvo. El zumbido de la chicharra, el tic-tac del reloj, mi propia respiración, todo se desvaneció. Solo existía el eco de la voz de mi hija, quebrada por el miedo. El calor de la tarde, que antes era una presencia familiar y somnolienta, ahora se sentía como el aliento febril de una bestia. Un sudor frío me recorrió la espalda, empapando la tela de mi blusa. El olor del café que había preparado para él, tan reconfortante hacía unos minutos, ahora me revolvía el estómago, un aroma a traición. Me apoyé contra la pared de adobe, su superficie áspera y fría anclándome a una realidad que se deshacía. Mis rodillas temblaban con una violencia que no podía controlar, amenazando con dejarme caer allí mismo, entre los restos de mi estúpida hospitalidad. Mi mente, usualmente un remanso de oraciones y recuerdos dulces, se convirtió en un torbellino de imágenes crueles. Vi el rostro de Elías, su sonrisa serena, sus ojos que parecían reflejar el cielo. Recordé cada palabra de consuelo, cada gesto de ayuda. La vez que arregló la reja del jardín, la forma en que sus manos fuertes y callosas manejaban las herramientas. Todo era una mentira. Cada una de esas memorias se pudrió en mi cabeza, transformándose en una pieza de su plan monstruoso. Yo no era una feligresa a la que ayudaba, era un peón en su juego, la llave para llegar a Valeria. Mamá, eres demasiado confiada. La voz de mi hija, en una de nuestras últimas conversaciones, resonó en mi cabeza con la claridad de una campana fúnebre. Le había respondido con la arrogancia de la edad, defendiendo mi juicio, mi fe en la bondad de las personas. Es un hombre de Dios, mi hija, le había dicho. La vergüenza me quemó la garganta con un sabor a ceniza. No solo había sido ingenua, había sido terca. Había ignorado el instinto de mi propia hija, el único tesoro que juré proteger. Y ahora, por mi culpa, ella estaba sentada junto a un lobo disfrazado de oveja. Me sentí vieja, inútil. ¿Qué podía hacer yo? Una mujer de 72 años, con las manos deformadas por la artritis y un corazón que latía con el ritmo asustado de un pájaro enjaulado. Estaba sola en esta casa, en medio de la nada,
a una hora de distancia del peligro. La impotencia era una manta pesada y sofocante. Podía llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Que un hombre bueno y respetado por todos estaba en un autobús con mi hija. Se reirían, me dirían que me calmara. Perdería un tiempo precioso, un tiempo que Valeria no tenía. Miré mis manos, las mismas manos que habían cosido cientos de estolas, que habían acunado a mi hija cuando era un bebé, que habían cerrado los ojos de mi esposo en su lecho de muerte. Ahora temblaban, débiles, manchadas de la harina de las tortillas que le había preparado al monstruo. Sentí una oleada de rabia tan pura y helada que detuvo el temblor en seco. No era una rabia ruidosa, de gritos y lágrimas. Era una furia silenciosa y profunda, que nacía en las entrañas, el instinto primordial de una madre cuyo cachorro está en peligro. Esa rabia fue como un relámpago que iluminó la oscuridad de mi pánico. Dejó de importarme. Mi ceguera, mi culpa. Eso vendría después. Ahora solo importaba una cosa, Valeria. La imagen de su rostro asustado se grabó en mi mente, no como una fuente de desesperación, sino como un llamado a la acción. El hermano Elías había cometido un error fatal. Había pensado que yo era solo una viejita frágil y devota. No sabía de lo que es capaz una mujer del desierto cuando le tocan lo suyo. No sabía que la fe que él había usado para engañarme también me había enseñado sobre la lucha entre el bien y el mal. Y en ese instante supe, con una certeza que me heló los huesos, que yo no iba a esperar a que nadie me salvara. Yo misma iba a ser la respuesta a mis propias oraciones. Elías se movía, pero yo también podía moverme. Él tenía un plan, pero yo tenía algo más poderoso, el conocimiento de esta tierra, de sus caminos, de su gente, y un amor que podía mover montañas. Aún no sabía cómo, pero una decisión inquebrantable se forjó en mi corazón: yo iba a llegar a ese autobús. Mi mente empezó a funcionar con una velocidad que creía perdida. El autobús interurbano. Conocía su ruta como la palma de mi mano. Hacía siempre la misma parada larga en Lordsburg antes de seguir hacia el norte. Era la única parada de más de 5 minutos, donde los pasajeros podían estirar las piernas. Si Elías planeaba algo, probablemente ocurriría antes o después de ese punto, lejos de cualquier testigo. Lordsburg era mi única oportunidad, mi única ventana de tiempo. Pero estaba a casi 40 minutos en coche, y el autobús ya llevaba ventaja. No tengo coche, no uno que use. Mi esposo me dejó su vieja camioneta Ford, una F-150 del 85, color arena, que llevaba años acumulando polvo y telarañas bajo una lona en el patio trasero. No la había conducido en casi 5 años, desde que la vista empezó a fallarme por las noches. Mis manos no tenían la fuerza de antes para girar ese volante duro, mis piernas apenas llegaban a los pedales. La idea era una locura, un suicidio en la carretera del desierto. Pero era la única locura que tenía a mi alcance. La duda me asaltó por un segundo. ¿Y si no arrancaba? ¿Y si me quedaba tirada en medio de la carretera, bajo el sol implacable? Sería el final. Perdería mi única oportunidad y Valeria estaría completamente sola. El miedo volvió a trepar por mi garganta, frío y paralizante. Miré hacia el pequeño nicho en la pared donde tenía una estatuilla de la Virgen de Guadalupe, su rostro sereno, rodeada de rosas. Siempre le rezaba pidiendo protección, guía. Pero en ese momento, entendí que ella ya me había dado todo lo que necesitaba: un cuerpo, una mente y un corazón de leona. No recé. En su lugar, asentí lentamente hacia la imagen, un pacto silencioso entre ella y yo. Un reconocimiento de que la fe sin obras está muerta. Caminé con pasos firmes hacia el cajón de la cocina donde guardaba un revoltijo de cosas inútiles. El olor a especias y a madera vieja llenó mis fosas nasales. Metí la mano, apartando viejas facturas y cordeles, hasta que mis dedos rozaron el metal frío y familiar de un llavero. Eran las llaves de la Ford, con un pequeño escapulario descolorido que mi esposo había puesto allí. El peso de las llaves en mi palma se sintió como el de un arma. Caminé hacia la puerta trasera, mis huaraches haciendo un sonido seco y decidido sobre las baldosas. Al pasar, mi reflejo en el cristal oscuro de la alacena me devolvió la mirada de una extraña. No era la soledad de siempre, de ojos suaves y sonrisa fácil. Era una mujer con la mandíbula apretada y una luz febril en la mirada. El miedo seguía ahí, en el fondo de mis ojos, pero ahora estaba envuelto en una capa de acero. Abrí la puerta trasera y el calor me golpeó como un muro sólido. El aire olía a tierra seca y a creosota. El sol del desierto era tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos. Allí estaba, bajo la lona azul descolorida, la silueta de la vieja camioneta, mi arca de Noé, mi única esperanza. Tiré de la lona con una fuerza que me sorprendió. A mí misma. Una nube de polvo rojizo se levantó, haciéndome toser, y el olor a metal caliente y a caucho viejo me invadió.
La camioneta parecía un animal dormido, una bestia de otra época. La pintura estaba descascarada, las llantas medio vacías, pero se mantenía íntegra, sólida. Era una máquina hecha para durar, como la gente de esta tierra. La puerta del conductor chirrió como un alma en pena cuando la abrí. El interior olía a vinilo quemado por el sol y a los cigarros baratos que mi esposo fumaba. El asiento estaba rajado, la espuma amarilla asomando por las grietas. Me deslicé dentro, y el calor del asiento me quemó a través de la falda. Por un momento, me sentí diminuta e insignificante detrás de ese volante enorme. Metí la llave en el contacto. Mis manos estaban sudorosas y resbaladizas. La giré. Un gemido metálico y ahogado fue la única respuesta. Mi corazón se hundió. Lo intenté de nuevo. Nada. Solo ese sonido patético de una batería moribunda. No, por favor, no, susurré, golpeando el volante con el puño cerrado. Las lágrimas de frustración me quemaron los ojos. Era inútil. Estaba atrapada. Iba a fallarle a mi hija. Fue entonces cuando recordé algo que mi esposo siempre hacía. Una maña de viejo mecánico. A veces solo necesita que la despiertes con cariño, Sole, me decía. Pisé el acelerador hasta el fondo, 3 veces seguidas, bombeando la gasolina, y luego giré la llave de nuevo, manteniendo el pie firme en el pedal. Hubo un tosido, un estallido, y luego, con un rugido que hizo vibrar cada hueso de mi cuerpo, el viejo motor V8 cobró vida. El sonido llenó el patio, ahogando el canto de las chicharras y el latido de mi propio pánico. El humo negro que salió del escape olía a victoria. Engrané la marcha atrás, el cambio de la palanca se sentía tosco y pesado en mi mano. La camioneta se sacudió y empezó a moverse, aplastando las hierbas secas bajo sus ruedas. Salí del patio y entré en el callejón de tierra, levantando una estela de polvo que lo cubrió. Todo. Ya no había dudas en mi mente. Ya no había vacilación. El tiempo de la oración había terminado. Ahora era el tiempo de la acción. Al tomar la calle principal, el sol se reflejó en el parabrisas agrietado, cegándome por un instante. La pequeña ciudad de Demín parecía dormida, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. Vi las caras conocidas de mis vecinos a través de sus ventanas, mirándome con curiosidad. La vieja viuda Ramírez, la que apenas salía de casa, ahora conducía la camioneta de su difunto esposo como si el diablo la persiguiera. No sabían cuán cerca estaban de la verdad. Me dirigí hacia la carretera interestatal 10, la arteria que conectaba mi pequeño mundo con el lugar donde estaba mi hija. El volante vibraba en mis manos, y el rugido del motor era una música salvaje y poderosa. Cada crujido y cada sacudida de la vieja camioneta eran un recordatorio de que estaba viva, de que estaba luchando. Elías creía que yo estaba en casa, bordando y esperando una llamada que nunca llegaría. Me había subestimado por completo. Apreté el acelerador. El paisaje desértico de Nuevo México pasaba a toda velocidad por la ventanilla, un borrón de ocotillos y yucas. El viento caliente me golpeaba la cara, secando las lágrimas antes de que pudieran caer. No era Soledad, la costurera de manos suaves y corazón confiado. La mujer que conducía esa camioneta era otra. Era una fuerza de la naturaleza, impulsada por el amor más feroz que existe. La costurera se había ido. En su lugar, al volante, iba una madre. Y se dirigía a buscar a su hija. El volante de la Ford vibraba con una furia que se transmitía directamente a mis huesos. Cada imperfección de la carretera era un golpe seco que me sacudía en el asiento rajado. El rugido del motor V8 no era un sonido mecánico, era el grito de guerra de una bestia despertada de un largo sueño, y yo estaba apenas aferrada a sus lomos. El mundo a través del parabrisas agrietado era un borrón de ocres y azules, una realidad distorsionada por la velocidad y el pánico. Mis manos, acostumbradas a la delicadeza del hilo y la aguja, ahora estaban aferradas al plástico duro del volante con una fuerza que las hacía doler, los nudillos blancos como el hueso. La camioneta era un monstruo indomable. Tenía una voluntad propia, tirando constantemente hacia la derecha, obligándome a una lucha constante para mantenerla en el carril. El pedal del freno se sentía esponjoso, blando, y cada vez que lo pisaba, mi corazón se encogía, esperando una respuesta que llegaba siempre un segundo más tarde de lo necesario. Esto no era conducir, era una negociación a vida o muerte con una tonelada de acero viejo y resentido. Cada milla ganada en el asfalto del desierto se sentía como una batalla ganada contra mis propios límites y contra el fantasma de mi esposo, que parecía juzgar cada uno de mis torpes movimientos. El dolor de mi artritis, usualmente un compañero sordo y persistente, ahora gritaba en mis articulaciones. Cada cambio de marcha, cada giro del volante sin dirección asistida, era una puñalada de fuego en mis muñecas y hombros. El calor que subía del motor a través del suelo de metal me quemaba las plantas de los pies,
recordándome el infierno que estaba viviendo y hacia el que me dirigía. Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre, usando ese dolor agudo y real para ahogar el dolor más profundo y sordo de mi cuerpo cansado. No podía permitirme ser débil. No ahora. De repente, el motor tosió. 1, 2 veces. La camioneta perdió velocidad bruscamente, el rugido se convirtió en un gemido ahogado. El pánico me heló la sangre. No, no ahora, por favor, susurré, golpeando el tablero con la palma de la mano. Recordé a mi esposo, enojado con la misma máquina. Hay que recordarle quién manda, gritaba. Pisé el acelerador a fondo, una y otra vez, con desesperación. Hubo un estallido en el escape, un petardeo violento, y con una sacudida que casi me hace perder el control, el motor volvió a rugir. Fue una pequeña resurrección, un milagro de gasolina y fe que me devolvió el aliento. La autopista enero de 10 era un río de metal y velocidad que me era completamente ajeno. Tráileres enormes pasaban a mi lado, sus bocinas resonando como trompetas del juicio final, haciendo que mi vieja camioneta se tambaleara con la ráfaga de viento. Otros coches me rebasaban, sus conductores lanzándome miradas de fastidio o de burla. Era una anciana en una carcacha, un obstáculo, una anomalía en el flujo del mundo moderno. Cada bocinazo era una acusación: no perteneces aquí. Eres demasiado lenta, demasiado vieja. Y por un momento terrible, les creí. Pero entonces, la imagen del rostro de Valeria, pálido de miedo en la penumbra de un autobús, se proyectó en mi mente con una claridad brutal. Y algo dentro de mí cambió. Dejé de luchar contra la camioneta y empecé a escucharla. Aprendí a anticipar su tendencia a desviarse, a sentir el punto exacto en que el motor pedía un cambio. Dejé de ser una víctima de la máquina y me convertí en su jinete. Mi enfoque se agudizó hasta que el mundo exterior, los otros coches, el paisaje, todo se desvaneció. Solo existíamos la carretera, la camioneta y yo, un solo ser con un único propósito. Mis pensamientos dejaron de ser un torbellino de pánico para convertirse en un cálculo frío y preciso. El autobús salió de Demín hace quizás 20 minutos. Su velocidad promedio es de 60 millas por hora. Lordsburg está a 40 millas. Tenía que mantener una velocidad constante de 80 solo para tener una oportunidad de alcanzarlos en la estación. La mente que organizaba patrones de bordado ahora trazaba vectores de intercepción. La precisión de la costurera se había convertido en la lógica de una cazadora. La cara sonriente del hermano Elías flotaba en mi memoria, pero ya no me causaba dolor ni vergüenza. Ahora era el rostro del enemigo, el objetivo. Cada vez que su imagen aparecía, yo apretaba más el acelerador. La rabia ya no era una emoción que me cegaba, era el combustible que alimentaba el motor, más potente que cualquier gasolina. No te la vas a llevar, repetía en voz baja, una letanía, un juramento que retumbaba con la vibración del motor. Ella no es tuya, es mía. El desierto de Nuevo México, que siempre había sido mi hogar, mi consuelo, ahora era un mapa de guerra. Aquel cerro con la cima plana me indicaba que había recorrido un tercio del camino. El lecho seco de un arroyo que cruzaba bajo la carretera era una señal de que me acercaba al condado de Hidalgo. Mi conocimiento íntimo de esta tierra, que antes usaba para encontrar hierbas medicinales, ahora lo usaba para medir la distancia que me separaba de mi hija. Esta tierra era mi aliada, y sus secretos eran mis armas. Mi fe también se transformó en ese viaje. Mis labios ya no murmuraban el Ave María pidiendo ayuda. Mis oraciones se convirtieron en un diálogo silencioso y feroz con Dios. No le pedía que salvara a Valeria. Le exigía que me diera la fuerza para salvarla yo misma. Me diste estas manos, pensaba, mirando mis dedos nudosos aferrados al volante. Ahora, guíalas. Me diste un corazón de madre. Ahora, déjalo arder. Era una fe activa, una fe que empuñaba un volante en lugar de un rosario. La duda, sin embargo, era un pasajero silencioso y persistente. Una voz fría en mi interior susurraba: ¿y si llegas tarde? ¿Y si él ya le hizo algo? Eres una vieja tonta jugando a ser heroína. El agotamiento físico y mental me hizo vulnerable a ese veneno. Por un segundo, la enormidad de lo que estaba intentando hacer me aplastó. Las lágrimas nublaron mi visión, mezclándose con el polvo del parabrisas. Estaba sola, persiguiendo a un fantasma en una carretera infinita. Para combatir la desesperación, me obligué a imaginar la escena dentro del autobús. No el horror, sino la resistencia. Imaginé a Valeria, mi hija inteligente y fuerte. Ella no estaría llorando en silencio. Estaría observando, pensando, buscando una oportunidad. Estaría usando las palabras como escudos, ganando tiempo. Tenía que creer en ella, en la fuerza que yo misma le había inculcado. No estaba conduciendo para salvar a una víctima indefensa, estaba conduciendo para unirme a otra luchadora.
De repente, vi unas luces rojas y azules parpadeando en mi espejo retrovisor, acercándose a gran velocidad. Una patrulla de la policía estatal. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí un dolor agudo en el pecho. Me iban a detener. Por exceso de velocidad, por la camioneta destartalada, por la conducción errática. Tendría que explicarles una historia increíble, una corazonada de madre. Perdería minutos, quizás horas. Valeria estaría perdida. La patrulla se pegó a mi parachoques y cerré los ojos, esperando la sirena. Pero pasó de largo, rugiendo hacia el horizonte, persiguiendo a otro demonio. Exhalé un aire que no sabía qué contenía, temblando de alivio. La aguja del medidor de gasolina era mi siguiente tortura. Se balanceaba peligrosamente cerca de la de empty. La camioneta consumía combustible como si tuviera sed de él. La idea de quedarme varada en medio de la nada, tan cerca y a la vez tan infinitamente lejos, era una nueva forma de terror. Cada milla que avanzaba era una apuesta, un acto de fe en que el viejo tanque aún guardaba unas últimas gotas de esperanza. La incertidumbre era un cuchillo que giraba lentamente en mi estómago. Un recuerdo de mi esposo me vino a la mente. Estábamos en esta misma camioneta, años atrás, y yo conducía con demasiada cautela. Acelera, Soledad, me gritó riendo. Esta máquina no está hecha para pasear, está hecha para correr. En ese momento, sus palabras me habían molestado. Ahora, se sentían como un permiso, una bendición desde el más allá. Escuché su voz en el rugido del motor y pisé el pedal con más fuerza, como si quisiera demostrarle, a él y al mundo, que la mujer que él conoció ya no existía. Una extraña calma comenzó a asentarse sobre mí. El miedo no se fue, pero encontró su lugar junto a la determinación. Sentí una conexión casi mística con la camioneta. Ya no era una máquina ajena, era una extensión de mi propio cuerpo, de mi voluntad de acero. Sus vibraciones eran mi pulso. Su rugido era mi voz. Juntas éramos algo más que una anciana y un montón de chatarra. Éramos una fuerza imparable, un proyectil de amor maternal lanzado a través del desierto. Adelanté a un camión de 18 ruedas que se movía con lentitud perezosa por la colina. Fue un momento pequeño, pero simbólico. Ya no era el obstáculo, la que era rebasada. Ahora yo era la que abría camino, la que dejaba atrás a los demás. El viento que entraba por la ventanilla mal cerrada me golpeaba la cara, y en lugar de sentirlo como una agresión, lo sentí como una caricia, como si el propio desierto me estuviera animando a seguir adelante. El dolor en mis manos se había convertido en un zumbido lejano. Mi cuerpo había superado sus propios límites, funcionando a base de pura adrenalina y voluntad. Mi mente estaba clara, despejada de todo pensamiento que no fuera la misión. Había una pureza en ese enfoque, una simplicidad aterradora y liberadora. Proteger a mi hija. Nada más importaba. El resto del mundo, con sus reglas, sus expectativas y sus juicios, había dejado de existir para mí. Pensé en mi costura, en la paciencia que se requiere para unir dos piezas de tela con un hilo fuerte. Eso es lo que estaba haciendo ahora. Estaba cosiendo la distancia entre mi hija y yo, usando esta carretera como hilo y esta camioneta como aguja. Cada puntada tenía que ser perfecta, cada movimiento preciso. El patrón era complejo, el tiempo se agotaba, pero mis manos, aunque temblorosas, eran las de una maestra artesana. El sol comenzó a bajar en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La belleza del atardecer era una ironía cruel en medio de mi tormento. La luz cambiante me recordó que el tiempo no se detenía. La noche llegaría pronto, y la oscuridad siempre favorece a los depredadores. La urgencia se intensificó, un fuego que me consumía por dentro y me empujaba a ir cada vez más rápido, a exigirle a la vieja Ford más de lo que era razonable. Y entonces, lo vi. Un parpadeo distante en el horizonte, una colección de luces que rompían la monotonía del desierto. No era un espejismo. Eran las luces de Lordsburg. La vista me atravesó como una descarga eléctrica, una mezcla de euforia y un miedo paralizante. El final del viaje estaba a la vista. La carrera estaba a punto de terminar, y la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Mi destino ya no era una abstracción, era un lugar concreto en el mapa. Mi pie se levantó instintivamente del acelerador, reduciendo la velocidad mientras mi mente se aceleraba. La estación de autobuses estaba en la calle principal, junto a la vieja tienda de conveniencia. Conocía cada esquina de ese pueblo. Empecé a planificar mi llegada, no como una madre preocupada, sino como un general planeando un asalto. Entraría por la calle de atrás, donde tendría una mejor vista sin ser vista. La sorpresa era mi única ventaja táctica. Me miré en el espejo retrovisor. El rostro que me devolvió la mirada estaba cubierto de una fina capa de polvo rojizo, surcado por el sudor.
Mi cabello blanco estaba revuelto por el viento. Pero eran mis ojos los que me hicieron contenerme. No eran los ojos suaves y cansados de Soledad Ramírez. Eran los ojos de una loba, brillantes, enfocados y absolutamente despiadados. La mujer que había sido. Esa mañana ya no existía. La frágil costurera que confiaba en la bondad de los extraños había muerto en su cocina, entre los pedazos de un plato roto y el eco de una llamada telefónica. La mujer que conducía esta camioneta era una criatura diferente, forjada en el horno del miedo más puro y templada en el acero de la furia de una madre. Ya no era una oveja del rebaño de Dios. Era una de sus ángeles vengadores, y mi espada era una vieja camioneta Ford. Mientras tomaba la rampa de salida hacia Lordsburg, el chirrido de las llantas sobre el asfalto sonó como el preludio de una confrontación inevitable. Elías había cometido un error fatal. No había secuestrado a la hija de una viejita indefensa. Había despertado algo mucho más antiguo y peligroso. Algo que no se detendría ante nada. La cacería había terminado. La recuperación estaba a punto de comenzar. Las luces de Lordsburg no eran un santuario, eran un campo de batalla. Apagué el motor de la Ford y el rugido fue reemplazado por un silencio que zumbaba en mis oídos, el eco de mi propio corazón desbocado. El olor a metal caliente y a gasolina mal quemada llenaba la cabina, el perfume de mi guerra. No salí de inmediato. Me quedé quieta, observando la estación de autobuses a través del parabrisas agrietado. Era un lugar pequeño, bañado por la luz pálida y amarillenta de un farol y el parpadeo de un letrero de neón que anunciaba «Café». El autobús estaba allí, grande e imponente, su motor diésel vibrando en el aire del atardecer. Mis piernas temblaban, pero no era el temblor de la debilidad que sentí en mi cocina. Era la vibración de un motor a punto de entrar en acción, la tensión de un resorte comprimido al máximo. El dolor de mi artritis había desaparecido, enmascarado por una capa de adrenalina tan espesa que sentía el mundo con una claridad sobrenatural. Cada detalle era nítido, el chirrido de la puerta de la tienda de conveniencia, el sonido de una botella rodando por el asfalto, el aroma a diésel y a tierra mojada donde alguien había regado una planta polvorienta. Me deslicé fuera de la camioneta, cerrando la puerta con un cuidado que contrastaba con la furia de mi viaje. Mis huaraches apenas hacían ruido sobre el suelo de grava. Me moví con la lógica de un animal cazador, no con la prisa de una madre desesperada. Busqué las sombras, manteniéndome pegada a la pared de un edificio abandonado, usando la oscuridad que caía como un manto. Mi objetivo no era gritar ni hacer una escena. Mi objetivo era recuperar lo que era mío, y para eso necesitaba la ventaja de la sorpresa, la única arma que me quedaba. Y entonces los vi. La puerta del autobús se abrió con un silbido neumático y bajaron ellos. Elías primero, con esa falsa calma que ahora me revolvía el estómago. Luego Valeria, a quien él sujetaba suavemente por el codo. No era una sujeción violenta, sino posesiva, la de un hombre que cree tener el control total. Mi hija no lloraba. Su rostro estaba pálido, su espalda recta como una vara. Caminaba con una rigidez que solo yo podía reconocer como la manifestación física del terror contenido. Estaba luchando a su manera, en silencio. En ese instante, todo el miedo se evaporó de mi ser y fue reemplazado por un hielo tan frío y puro que quemaba. La loba que había despertado en el camino a Lordsburg ahora estaba en completo control. No había espacio para la duda, ni para el dolor, ni para la vieja soledad. Respiré hondo, el aire fresco de la noche llenando mis pulmones. El momento había llegado. Salí de las sombras, no corriendo, sino caminando con un paso lento y deliberado que parecía hacer eco en el silencio de la estación. Elías no me vio hasta que estuve a solo unos metros de distancia. Su cabeza se giró, y su expresión pasó de la confianza a la confusión, y de la confusión a una incredulidad absoluta. Era como si estuviera viendo un fantasma. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se entreabrió ligeramente. En su mente, yo era una viejita indefensa a kilómetros de distancia, esperando junto al teléfono. La imagen de mí, de pie frente a él, cubierta de polvo y con fuego en los ojos, era una imposibilidad que su arrogancia no podía procesar. «Hermano Elías», dije. Mi voz no tembló. Salió firme, tranquila, con un peso que nunca antes había tenido. No era un saludo, era una sentencia. El sonido de mi propia voz, tan cambiada, me sorprendió incluso a mí. Valeria se quedó helada al escucharme, y su cabeza se giró hacia mí con un movimiento brusco. Vi el alivio y el shock peleando en su mirada. Por un segundo, la conexión entre nosotras fue tan fuerte que sentí su pulso acelerado como si fuera el mío. Él intentó recuperar la compostura, forzando una sonrisa que fue una mueca grotesca. «Doña Soledad, qué milagro verla por aquí». Justo le hacía el favor de traer a Valeria a casa, se sentía un poco mal. La mentira era tan patética, tan transparente bajo la luz cruda del farol,
que casi sentí lástima por él. Pero la lástima es un lujo que no podía permitirme. No respondí a su mentira. No le di la dignidad de una discusión. Simplemente lo miré a los ojos. Y en esa mirada, le dejé ver todo. Le mostré a la mujer que había conducido una bestia de acero a través del desierto. Le mostré la furia de una madre a la que le han robado su cría. Le mostré que la fe que él había usado para engañarme era la misma fe que ahora me daba una fuerza de acero. No necesité palabras. Él vio en mis ojos que el juego había terminado, que su máscara se había hecho pedazos y que el monstruo que se escondía debajo estaba completamente expuesto. «Suelta a mi hija», ordené. La frase fue corta, sin adornos, una cuchillada en el aire. Fue el momento en que la balanza del poder cambió de forma definitiva. Valeria, sintiendo ese cambio, retiró su brazo de la mano de Elías con una fuerza repentina. El hechizo se había roto. Dio un paso vacilante hacia mí, sus ojos nunca apartándose de los míos. El depredador había perdido su presa. Elías retrocedió un paso, luego otro. El color había desaparecido de su rostro. Tartamudeó algo ininteligible, una excusa a medio formar que murió en sus labios. El hombre carismático, el líder espiritual, se había desinflado, revelando al cobarde que realmente era. Vio que yo no estaba sola. Detrás de mí estaba cada madre, cada mujer, cada persona a la que le habían subestimado la fuerza. Se dio la vuelta y, sin mirar atrás, caminó rápidamente hacia la oscuridad, desapareciendo como la plaga que era. En el momento en que se fue, la fuerza que me sostenía pareció abandonarme, y Valeria corrió los últimos metros que nos separaban. Se estrelló contra mí, y sus brazos me rodearon con una fuerza desesperada. Sentí sus sollozos contra mi hombro, un sonido desgarrador de miedo y alivio que me partió el alma. La abracé con todas mis fuerzas, hundiendo mi rostro en su cabello, que olía a champú y al aire viciado del autobús. «Ya estoy aquí, mija», susurré. «Ya pasó». Nos quedamos así, abrazadas en medio de una estación de autobuses casi vacía, bajo la mirada indiferente de la luna. Éramos dos piezas de un corazón roto que intentaban volver a encajar. Yo, la mujer que había descubierto una fuerza que no sabía que poseía, y ella, la hija que había visto a su madre convertirse en una leona ante sus propios ojos. Nada más necesitaba ser dicho en ese momento. El abrazo lo decía todo, el miedo, el amor, el rescate. El viaje de regreso a Demín fue el reverso exacto del viaje de ida. La noche del desierto. Nos envolvía, pero ya no era amenazante. Era un manto protector. La vieja Ford ya no rugía con furia, sino que roncaba con la satisfacción de una misión cumplida. Valeria dormitaba a mi lado, su cabeza apoyada en la ventanilla, agotada pero finalmente en paz. De vez en cuando, abría los ojos y me miraba, y en su mirada había algo nuevo, una mezcla de asombro y un respeto profundo que iba más allá del amor de una hija. Al llegar a casa, la luz del porche que había dejado encendida nos recibió, como un faro. La casa era la misma, con su olor a canela y a santos de madera, pero yo ya no era la misma mujer que la había dejado horas antes. Miré mi rincón de costura, la estola a medio bordar sobre la silla. Parecía un artefacto de una vida pasada, de una persona que ya no conocía. La soledad que bordaba con paciencia había sido reemplazada por una que había aprendido a luchar con impaciencia. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina mientras Valeria dormía en su antigua habitación, miré mis manos. Estaban sucias de grasa y polvo, los nudillos hinchados y adoloridos. Eran las mismas manos que habían rezado rosarios y preparado meriendas con una confianza ciega. Pero ahora, también eran las manos que habían domado una máquina de acero, que se habían aferrado a un volante como a un arma, que habían señalado a un monstruo y lo habían hecho huir. Habían dejado de ser solo manos de creadora, se habían convertido en manos de guerrera. La conquista más grande de ese día no fue solo traer a mi hija de vuelta a casa, sana y salva. Esa fue la victoria tangible. La conquista intangible, la que cambió todo para siempre, fue la recuperación de mí misma. Descubrí que dentro de la frágil costurera de 72 años vivía una fuerza que ni la edad ni la artritis podían doblegar. Descubrí que mi fe no era una manta para esconderme del mundo, sino una espada para enfrentarlo. El contraste entre la mujer que era por la mañana y la que era por la noche era como el día y la noche. La soledad de la mañana confiaba en la bondad de los demás para sentirse segura. La soledad de la noche había aprendido que la verdadera seguridad proviene de la confianza en la propia fuerza. La primera esperaba que Dios la protegiera. La segunda entendió que Dios la había hecho fuerte para que pudiera protegerse a sí misma y a los suyos. La reacción más importante no fue la del pueblo ni la de la iglesia, aunque sabía que vendrían preguntas y susurros. La única reacción que importaba era la que veía en los ojos de mi hija cuando me miraba. Ya no veía a una madre frágil a la que debía cuidar,
sino a la mujer que había conducido a través del infierno para rescatarla. Ese respeto, esa admiración, era el trofeo más preciado de mi batalla. Reflexionando sobre ese día, me di cuenta de que el hermano Elías, en su maldad, me había hecho el regalo más grande de mi vida. Me obligó a romper el caparazón de la rutina y la costumbre en el que me había encerrado desde la muerte de mi esposo. Me obligó a recordar que estar viva no es solo respirar y rezar, sino también luchar por lo que amas con cada fibra de tu ser, sin importar el costo. El camino a Lordsburg fue mucho más que un tramo de carretera. Fue un viaje al rincón más oscuro de mi miedo y al núcleo más brillante de mi coraje. Cada milla recorrida fue un paso que me alejaba de la mujer que creía ser y me acercaba a la mujer que realmente era. El dolor, el pánico, el agotamiento, fueron el precio que pagué por mi propia resurrección. Y lo pagaría de nuevo 1000 veces. Antes, yo era una mujer definida por mis pérdidas, la de mi juventud, la de mi esposo, la de mi fuerza. Ahora, me defino por lo que fui capaz de conquistar, el miedo, la distancia, la desesperación y a un monstruo que se disfrazaba de hombre de Dios. Mi historia ya no es la de una viuda solitaria, sino la de una madre que se convirtió en leona. A veces, la vida nos pone en situaciones en las que creemos que nuestras manos son demasiado viejas o demasiado débiles para luchar. Creemos que nuestro tiempo ha pasado, que nuestro único papel es observar desde la barrera. Ese día aprendí que no hay manos demasiado viejas cuando lo que defienden es el amor. No hay corazón demasiado cansado cuando late por proteger a un hijo. Mi mensaje para cualquiera que escuche mi historia es este: no subestimes la fuerza que yace dormida dentro de ti. A veces, la fe más grande no es la que se arrodilla en una iglesia, sino la que se pone al volante de una vieja camioneta y acelera hacia la oscuridad, confiando no en un milagro que vendrá del cielo, sino en el que puede crear con sus propias manos. La costurera de Demín todavía vive en mí. Todavía amo el olor del café y la paz de mi jardín. Pero ahora sé que mis hilos no solo sirven para bordar flores en mantos sagrados. También pueden tejer una red de acero irrompible. Porque aprendí que la verdadera devoción no es confiar ciegamente en los santos, sino convertirse en uno de ellos cuando la situación lo requiere. Esa fue mi jornada. La tarde en que el zumbido de mi máquina de coser fue reemplazado por el rugido de un motor y el de mi propio corazón. A veces, cuando miro la vieja camioneta Ford, todavía cubierta por el polvo de esa carretera, siento un escalofrío. No de miedo, sino de recuerdo. El recuerdo de la mujer que tuve que llegar a ser en solo unas pocas horas. Quizás en tu vida también ha habido un momento así, una llamada telefónica que lo cambió todo, un instante en él. Que tuviste que encontrar una fuerza que no sabías que tenías. Si esta historia tocó algo dentro de ti, cuéntame en los comentarios qué sentiste. Es bueno saber que no estamos solos en nuestras batallas silenciosas. Si crees que alguien que conoces necesita escuchar que dentro de sí mismo vive un león o una leona dormida, comparte este video. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para despertar. Y si quieres seguir escuchando los relatos de gente común que, como yo, descubrió lo extraordinarios que podemos llegar a ser, quédate conmigo. Hay muchas más voces, muchas más luchas y muchas más victorias que merecen ser contadas. Gracias por haberme acompañado hasta el final de mi camino.